Este es el pozo de Jacob. A simple vista, es solo una abertura azul oscuro en el lecho de un río. La gente acude en masa a la zona para nadar y saltar en sus aguas cristalinas y aparentemente inofensivas. Pero en realidad, es la entrada a una enorme caverna submarina. Se considera no solo una de las más peligrosas de Texas, sino también del planeta. En este video, repasaremos algunos de los horribles incidentes ocurridos aquí. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Así cuenta la historia. A mediados de la década de 1850, un colono recién llegado a la zona caminaba por un arroyo en Texas, aproximadamente a medio camino entre San Antonio y Austin. El hombre buscaba un lugar para construir un molino hidráulico, así que caminaba por la orilla, observando el río y el fondo, y examinando la zona. Mientras caminaba, empezó a notar una zona considerablemente más accidentada que el resto del arroyo. Luego, mientras se acercaba, se dio cuenta de que era básicamente como un caldero burbujeante en medio del agua. En lugar de que el agua fluyera sobre las rocas creando rápidos normales, parecía surgir directamente del río y burbujear hasta alcanzar 2 metros de altura. El hombre no lo sabía en ese momento, pero acababa de descubrir la salida de algo conocido como manantial kárstico, y este posteriormente se llamó Pozo de Jacob. En esta zona de Texas, existe un gran acuífero subterráneo conocido como el acuífero TR Trinity, que abastecía al Pozo de Jacob con hasta 640 litros de agua por segundo. Este flujo también se movía con la suficiente rapidez al momento de su descubrimiento como para crear una cascada invertida en la superficie que se elevaba varios metros, lo que correspondía al burbujeo que el hombre descubrió. Tras su descubrimiento, se construyó un molino en la zona que aprovechaba este flujo natural de agua. Este molino funcionó durante varias décadas, al igual que la cascada, hasta mediados del siglo XX, cuando otras construcciones en la zona comenzaron a causar daños al acuífero Trinity. Con el tiempo, esto redujo el caudal del Pozo de Jacob, de chorros de 2 metros, a una pequeña ondulación, apenas perceptible en la superficie del río. Es una pena que esta formación natural se dañara, pero esto también tuvo el efecto imprevisto de revelar la caverna subterránea de la que fluía el agua. En el río cristalino, si se llega al borde donde se encuentra el Pozo de Jacob, la orilla desciende hasta una roca plana y amarilla, que forma el fondo de la mayor parte del río. En general, así se ve el fondo del río. Es brillante y, claramente, bastante superficial. Pero donde se originan los chorros, el lecho cae abruptamente en vertical hacia un profundo abismo azul. Comparado con el agua circundante, esto se asemeja a un agujero azul que verías en el océano, solo que a menor escala. Y este agujero en el lecho del río, el Pozo de Jacob, tiene unos 4 metros de diámetro. Si te paras al borde del pozo, podrías estar con agua hasta los tobillos, dependiendo de la profundidad del río en ese momento. Pero el fondo de la abertura vertical es casi invisible abajo, como si fuera un agujero azul. La roca caliza se erosionó lentamente por la salida del agua, creando una gran cueva subterránea. La sección visible en el lecho del río es solo una pequeña fracción de su tamaño real. Al principio, esta cueva era desconocida porque el flujo del agua dificultaba demasiado descender nadando y explorar el Pozo de Jacob. Al disminuir la corriente, buceadores y submarinistas finalmente pudieron entrar al agua y comenzar a explorar el Pozo de agua dulce. La mayoría de la gente del aire viene a nadar en el río y a saltar desde el borde. Pero como siempre ocurre, algunas personas simplemente no pueden evitarlo y necesitan ver qué hay debajo. Con el paso de los años, debido a que algunas de estas inmersiones terminaron trágicamente, el Pozo de Jacob se ha ganado la reputación de ser uno de los sitios de buceo más mortíferos, no solo de Texas, sino del mundo entero. A principios de septiembre de 1979,
Un grupo de amigos planeó acampar una noche y realizar una inmersión nocturna en el pozo. Como pretendían explorar la cueva, no importaba si había luz o estaba oscuro, y al menos de noche, no habría bañistas que los molestaran. Así que, alrededor de la medianoche del día 9, el grupo se metió al agua y descendió hasta el fondo de la primera cámara, a unos 7.6 metros. En su grupo iban dos amigos, Kent y Mark, ambos con experiencia, y ya habían buceado en el pozo de Jacob. Pero Kent llevaba un tiempo reflexionando sobre las verdaderas profundidades de la cueva. Verán, el pozo de Jacob se compone de una serie de habitaciones o cámaras descendentes que se hacen cada vez más pequeñas a medida que se profundiza. Desde la primera cámara, a 7.6 metros de profundidad, hay un pequeño pasillo hacia el oeste que conecta con una segunda cámara más grande. Esta desciende verticalmente hasta una profundidad de 17.7 metros. En el fondo, hay una tercera cámara horizontal. Esta sala desciende diagonalmente de nuevo hasta unos 23 metros. Y aquí es donde se complica. La tercera y cuarta cámara se separan por una abertura estrecha que requiere retirar los tanques para poder pasar. En aquel entonces, Kent había oído relatos contradictorios sobre lo que había más allá de esta pequeña abertura. Algunos decían que era simplemente un callejón sin salida, y otros que habría otra cámara de gran tamaño. También sabía que al menos 4 buzos no habían regresado tras intentar explorar su sección. Pero Kent era solo uno de esos tipos, y la promesa de una cámara potencialmente grande era demasiado tentadora. Así que Kent y Mark bajaron a la tercera cámara. Y no muy lejos de ellos estaba otro hombre llamado Joe. Finalmente, Joe pudo ver que frente a él, Kent y Mark inspeccionaban la pequeña abertura de la cuarta cámara. Y sin dudarlo, para horror de Joe, empezaron a sacar sus tanques y a retroceder hacia la abertura. Para colmo, no tenían luces de reversa ni cuerda de seguridad. Y ni siquiera estaba claro cuál era su plan, porque nadie había hablado de ello. Ni siquiera está claro si este había sido el plan de Kent desde el principio, o si tomó la decisión impulsivamente tras ver la presión. Sea como sea, para cuando Joe se acercó, lo único que vio fue la luz de Mark desapareciendo en la oscuridad. Joe rápidamente encendió su linterna de un lado a otro para señalarles, pero Mark ni siquiera levantó la vista antes de perderse de vista. Sentado allí, atónito, Joe supo que ambos llevaban tanques de acero con menos capacidad de aire que el de aluminio que él llevaba. Además, se adentraban más, lo que significaba que consumirían aire a mayor velocidad. Y así, al poco tiempo, revisó sus medidores y se dio cuenta de que si le faltaba aire, la situación sería mucho peor. En un último esfuerzo, golpeó sus tanques con el dorso de su cuchillo de buceo para intentar avisarles. Y entonces, antes de que le faltara aire, agarró su linterna y la introdujo en la estrecha abertura de la cuarta cámara, con la esperanza de que les ayudara a encontrar el camino de regreso. Dicho esto, se dio la vuelta y salió a la superficie, sin saber si estaban vivos o muertos. Desafortunadamente, esto le quedó claro al sentarse en la orilla, quitándose el equipo cuando el agua se tornó de un marrón oscuro y turbio. Esto significaba que, o bien estaban en pánico y levantando enormes cantidades de sedimento, o bien se había producido un derrumbe o un deslizamiento de grava. De cualquier manera, Joe estaba bastante seguro de que Kent y Mark no regresarían. Varias horas después, los rescatistas llegaron al lugar. Se preparaban para recuperar el cuerpo. Incluso para cuando llegaron, los demás miembros del grupo ya habían estado entrando y saliendo del agua, buscando desesperadamente a los dos hombres. Para entonces, todos estaban exhaustos y en estado de shock, y aún no habían visto ni rastro de Kent ni de Mark,
mientras el equipo de rescate se encontraba en la orilla. Consideraron entrar de inmediato o esperar hasta la mañana. Por lo que les dijeron Joe y los demás, no parecía tan difícil rescatarlos y la cueva estaría oscura tanto de día como de noche. Pero el hombre a cargo del rescate, Don Devil, aún no estaba seguro del estado. Así que envió a 2 buzos para evaluar y ver si podían localizar los cuerpos. Lo que encontraron fue que no solo no pudieron encontrarlos, sino que la entrada a la cuarta cámara estaba casi completamente bloqueada por grava. Finalmente regresaron a la superficie y le contaron a Don lo mal que estaba la situación. Fue entonces cuando decidió esperar hasta el día siguiente para contar con una tripulación más grande y mejor equipo. Alrededor de las 10 de la mañana regresaron al lugar con el equipo completo, y rápidamente los buzos estaban en el agua con palas, intentando limpiar la grava y ensanchar la abertura. Desafortunadamente, esto pareció tener el efecto contrario. Con cada empujón, más grava parecía deslizarse y reemplazar cualquier cosa que se hubiera alejado. Tras varias horas y mucho progreso, Don decidió bajar por su cuenta y ver si se le ocurría alguna mejor idea. Durante el descenso, dejó caer un tanque de repuesto en el fondo de la primera cámara, y luego, a 23 metros, en el fondo de la tercera, mientras mantenía una cuerda de seguridad durante todo el descenso. Luego, mientras nadaba horizontalmente por la tercera cámara, él y el otro buzo que lo acompañaba inspeccionaron el techo por si los cuerpos habían ascendido. Finalmente, llegaron a la entrada de la cuarta cámara, que estaba cubierta por un gran montón de grava. Luego revisó su manómetro y vio que le quedaban unos 10 minutos de aire. Así que decidió echar un vistazo a la cuarta cámara y ver si encontraba algo. Agarró su cuerda de seguridad y la sujetó mientras encajaba la cabeza y los hombros en la grieta. Desafortunadamente, no podía ver mucho más allá de algún que otro trozo de grava que levantaba la corriente. Y justo cuando se dio cuenta de lo que veía, sintió pánico por un instante al comprender que la corriente y su cuerpo podían desprender esa gran masa de grava. Y, básicamente, justo cuando la idea cruzó por su cabeza, su torso y brazos quedaron inmovilizados. En un instante, toda la zona quedó completamente llena de sedimentos, y sus brazos quedaron tan atascados que no pudo agarrar su cuerda de seguridad. Tampoco pudo hacerle señales al buzo que lo acompañaba. Ni el otro buzo podía ver con tanto sedimento. Don, como experto que era, logró mantener la calma, pero sentía que su respiración se aceleraba a medida que se esforzaba cada vez más por liberarse de la grava. Entonces, horrorosamente, respiró hondo y no le entró aire por el culpal. Esto te hace, por un capítulo, pues, horrorosamente, respiró. Regulador. Volvió a aspirar y nada, y entonces empezó a entrarle agua en la boca. La repentina comprensión de lo que estaba sucediendo le provocó un espasmo involuntario, tan violento que le liberó los brazos, y una fracción de segundo después, el otro buzo le metió un regulador en la boca. Inmediatamente inhaló casi con la misma violencia. Y al hacerlo, tragó casi la mitad de la gran bocanada de aire que tomó. Este fue otro gran error. Esa respiración se realizó bajo una enorme presión a casi 30 metros de profundidad. Mientras subían a la superficie, el aire en su estómago se expandió y expandió hasta que su estómago alcanzó el tamaño de una pelota de baloncesto. Intentó eructar para expulsar el aire, pero no salió nada. Y entonces, cuando finalmente salieron a la superficie, gritó de dolor. Don fue llevado de urgencia al hospital y luego a cirugía, pero en tan solo unos minutos de viaje a la superficie, el aire se había expandido tanto que le reventó el estómago. Pasarían varias semanas en el hospital antes de que finalmente se recuperara, pero, afortunadamente, se recuperaría por completo. Mientras Don estaba en el hospital, otro buzo local se hizo cargo del rescate. Había participado en varios rescates anteriores y, en cierto modo, había actuado como el dueño del pozo de Jacob durante un tiempo.
Lo primero que hizo fue ir al último lugar donde Don había estado para evaluar mejor la situación. Finalmente, encontró la luz del amanecer en la zona donde Don se había atascado y se dio cuenta de que la única manera de acceder a la cuarta cámara era retirando toda la grava. 2 días después, trajeron un montón de equipo, incluyendo una cámara de recompresión, una aspiradora grande y varias cuerdas. Poco después, bajaron una manguera grande hasta la pila de grava y comenzó el proceso de extracción. La manguera se encargó de los escombros más pequeños, mientras los buzos colocaban las rocas más grandes en bolsas y las subían con una cuerda a la superficie. Como antes, no fue una tarea fácil. Gran parte de la grava se reemplazó, básicamente, a medida que se extraía. Y lo que inicialmente se esperaba que fuera un trabajo de un día, se convirtió rápidamente en una operación de una semana. Para finales de semana, la tensión entre los funcionarios municipales y la compañía de buceo comenzó a aumentar debido al costo de la operación. En tan solo una semana, la situación se complicó tanto que las operaciones de rescate finalmente se suspendieron. Un buzo con una cámara fue enviado entonces para observar el progreso. Y si la cuarta cámara tuvo éxito, al reproducir la cinta inicialmente, parecía que, después de todo el esfuerzo, seguían sin nada. Pero entonces notaron una concentración de peces en un punto específico durante uno de los fotogramas. Tras volver a verla varias veces, pudieron distinguir una válvula de tanque y un regulador que creyeron que pertenecían a Kent o a Mark, pero a pesar de localizarlos, los problemas entre la compañía de buceo y la ciudad eran irreconciliables. 12 días después de su fatídica inmersión, se suspendió la búsqueda. Varios meses después, Don se recuperó y ansiaba volver al pozo de Jacob. Pero no por diversión. Quería asegurarse de que nadie más terminara como Kent o Mark. Primero, hizo bajar sacos de hormigón a la cueva y luego, durante varias horas, construyó un muro sobre la entrada de la cuarta cámara. El muro tenía una reja metálica que lo atravesaba, lo que permitía que el agua siguiera fluyendo, pero que finalmente sellaba los cuerpos dentro. Increíblemente, esto no tenía ningún efecto disuasorio. Apenas unos meses después, la reja había desaparecido y en su lugar se colocó una nota que decía: «Tega, no pueden dejarnos entrar, oh». Y así como se imaginarán, con la compuerta retirada, los buzos continuaron explorando el pozo de Jacob y continuaron explorando las secciones más profundas. 4 años después de la muerte de Kent y Mark, y 3 años después de la instalación de la compuerta, 2 participantes de un curso avanzado de buceo en la Universidad Estatal de Texas estaban en la orilla, poniéndose sus trajes de tejas, neopreno. Estos 2 chicos, Richard y Clark, estaban en camino de obtener su certificación de instructor y querían completar una inmersión más desafiante que la de aguas abiertas. Como otros antes que ellos, atravesaron las 2 primeras cámaras y luego la tercera, hasta llegar al hueco donde antes se había instalado la compuerta. Y ahora no está claro si los buzos habían retirado la grava o si el agua que fluía por la cueva había logrado despejarla. Pero, en cualquier caso, para cuando Richard y Clark bucearon ese día, la grieta se había ensanchado lo suficiente como para que pudieran entrar. Así que ambos se quitaron los tanques de aire y empezaron a deslizarse hacia atrás por la estrecha grieta. Richard pasó primero, y luego Clark, y sus tanques se engancharon en unas rocas. Se retorció y tiró, pero finalmente tuvo que soltarlos para unirse a Richard al otro lado. Cuando Clark llegó sin su tanque, Richard le entregó inmediatamente su regulador. Y entonces ambos comenzaron a respirar juntos. Desafortunadamente, esto significó que su inmersión prácticamente había terminado y no podían explorar mucho si respiraban juntos. Y era mucho más seguro regresar en otro momento, cuando ambos tenían tanques. Así que se abrieron paso apretujados por la abertura y comenzaron a cruzar horizontalmente la tercera cámara, pasándose el regulador mientras nadaba.
Luego entraron en la segunda cámara. Y aquí cometieron un grave error. Otro aspecto del pozo de Jacob que lo hace tan peligroso es que, al igual que otras cuevas de piedra caliza, hay túneles y pasadizos que serpentean desde las cámaras principales. Por eso es crucial usar una cuerda de seguridad para asegurarte de conocer el camino de regreso. En particular, en la segunda cámara, al ascender hacia la salida, hay dos pasajes muy similares. Uno de ellos te lleva directamente a la primera cámara y luego al exterior. Y la otra es algo conocido como una chimenea falsa. Asciende casi exactamente igual que la segunda cámara, pero en lugar de salir, choca contra un techo. Así que, mientras Richard y Clark nadaban rápidamente hacia la superficie, compartiendo el tanque de aire, accidentalmente se estrellaron contra esa chimenea falsa. Al poco rato, se toparon con el techo del pasillo, preguntándose dónde estaba la salida. Y mientras tanteaban buscando una salida, sin darse cuenta de lo que habían hecho. Y, como Don Devil, unos años antes, de repente, aspirar aire por el regulador se sintió como aspirar aire por una pajita. Horriblemente, su único tanque de aire se acababa de agotar, aún a varias decenas de metros de la superficie. Sin pensarlo, Clark empezó a nadar con fuerza de vuelta en la dirección por la que habían venido, doblando la curva, hacia la segunda cámara, hacia la primera. Y entonces, su cabeza emergió de golpe a la superficie mientras jadeaba en busca de aire. Entonces, se dio la vuelta, miró a un lado y a otro, y se dio cuenta de que Richard no estaba con él. Se sentó en la superficie, esperando desesperadamente, mirando el agua. Pero a los pocos minutos, supo que era demasiado tarde. El cuerpo de Richard fue recuperado posteriormente del interior de la chimenea falsa por Don Devil. Don incluso diría que esta recuperación fue especialmente emotiva para él, ya que ambos eran alumnos del curso de buceo avanzado que él impartía. En clase, siempre enfatizaba que el buceo en cuevas y el buceo en aguas abiertas son diferentes, y este era un ejemplo perfecto de por qué. Pero, una vez más, a pesar de las numerosas tragedias ocurridas en el pozo, los buzos continuaron buceando a mayor profundidad y desafiando los límites de lo posible. Y unos pocos individuos selectos lograron superar la legendaria cuarta cámara. En la noche del 26 de febrero de 1984, dos instructores de buceo, John y Danny, y un espeleólogo experimentado, llamado Wayne, entraron en las frías aguas del arroyo Cypress. Eran personas experimentadas y capacitadas, y habían traído todo el equipo necesario para realizar un intento seguro y, con suerte, innovador. Atravesaron la primera cámara, y luego tendieron una línea desde allí hasta el inicio de la tercera. Después, comenzaron una nueva línea, que cruzaba horizontalmente la tercera y llegaba hasta la mitad de la cuarta. Una vez dentro, Wayne y John se quitaron los tanques y comprobaron la presión del aire. Luego, Wayne se dirigió a la estrecha abertura de lo que se conoce como la quinta cámara. Esta quinta cámara es aún más pequeña que la cuarta y se parece más a un túnel que a una cámara. Tiene solo 1.5 metros de ancho y 60 centímetros de alto, y requiere que empujes los tanques hacia adelante a medida que avanzas. Mientras lo hacía, desenrolló una nueva línea, y luego John lo siguió, tomando fotos por el camino. Al mismo tiempo, Danny entró en la cuarta cámara detrás de ellos para mantener las líneas, como habían hablado antes de entrar en la cueva. También planeaban nadar alrededor y explorar la cuarta cámara en busca de un conjunto de tanques que dejaron dos buzos que se ahogaron en 1979. Finalmente, John y Wayne lograron atravesar la quinta y luego la sexta cámara, desapareciendo de la vista de Danny. Por lo que sé, o al menos por lo que está disponible en línea, esta sexta cámara nunca ha sido dibujada en un mapa, por lo que no está del todo claro cómo es ni qué tan grande es. En cualquier caso, una vez que se perdieron de vista, Danny se puso a escanear la cuarta cámara,
y descubrió que era más bien una habitación pequeña, de unos 2.4 metros de alto y 3 metros de ancho. Increíblemente, logró encontrar los tanques, que rápidamente ató a una cuerda, y luego también se dirigió a la quinta cámara para seguir a los otros dos. Se quitó los tanques y se metió en el estrecho pasaje. Pero ahora, con los tanques conectados a la línea, se dio cuenta de lo estrecho que era el paso. Era tan estrecho que tuvo que permanecer boca abajo. Y a pesar de sus mejores esfuerzos, el movimiento de él y los tanques empeoraba la visibilidad. Luego, al continuar, las líneas comenzaron a enredarse, y Danny empezó a preocuparse un poco más por la situación en la que se encontraba. Respiró hondo, agarró la cuerda, la desenredó y se metió de nuevo en la cuarta cámara para esperar a los dos hombres. En cambio, en la sexta cámara, Wayne extendía una cinta métrica de 30 metros para intentar medir las dimensiones de lo que estaba resultando ser una gran habitación. John seguía esperando tomando fotos, pero pronto la visibilidad también empezó a empeorar en esa cámara. A pesar de no poder ver, John notó que la sexta cámara era muchísimo más grande. Podía ponerse de pie sin problema, pero no podía ver cuánto se extendía en la distancia. El fondo también era fangoso en lugar de rocoso como el resto de la cueva, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de sedimentación. Finalmente, Wayne volvió a la vista, sosteniendo la cinta de reconocimiento, y le indicó que era hora de regresar. Así que John se giró y siguió la cuerda de seguridad de regreso a la quinta cámara, y a mitad de camino, se topó con un conjunto de tanques atascados en la abertura. Al salir, Danny decidió dejar los tanques porque se enredaban constantemente y se enganchaban en las rocas. Entonces, entre los empujones de John y los jalones de Danny desde el otro lado, lograron desalojar los tanques y continuar, primero por la grieta entre el tercero y el cuarto, y luego, cerca del inicio de la tercera cámara, John se encontró con Danny, donde la visibilidad era un poco mejor. De repente, se dieron cuenta de que Wayne había desaparecido. Al principio, John supuso que quizá estaba trabajando con una cinta de reconocimiento o volviendo a colocar sus tanques. Tras atravesar la quinta cámara, no había dado señales de lo contrario, y hasta hacía unos segundos parecía estar justo detrás de ellos. Así que ambos siguieron adelante, pensando que Wayne se les uniría poco después. Mientras tanto, pudieron iniciar sus paradas de descompresión. Luego, a mitad de la descompresión, Wayne seguía sin aparecer, y ambos empezaron a preocuparse. En ese momento, apenas tenían aire suficiente para descomprimirse y salir. Así que no tenían forma de regresar a buscar a Wayne. Mientras esperaban, se quedaron mirando los oscuros túneles, con la esperanza de ver la luz de Wayne a lo lejos. Pero, trágicamente, nunca llegó. Los dos hombres finalmente salieron a la superficie sin tener idea de lo sucedido. El cuerpo de Wayne fue descubierto al día siguiente a la entrada de la quinta cámara. Tenía puesta la máscara, el tanque a su lado y yacía directamente sobre la cuerda de seguridad. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué sucedió en sus últimos momentos. Hola a todos. Bienvenidos a Escalofriante e Interesante. Muchas gracias por ver el vídeo y espero verte en el próximo.